Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este su espacio de idioma básico intensivo. Mi nombre es Angivita, preparadora de la Universidad Yacambú y del Centro de Formación Profesora Mariela Oliveros. En esta oportunidad daremos continuidad al video sobre simple tenses. Hablaremos en esta ocasión sobre past simple tenses. Hagamos un pequeño repaso, un pequeño review. Recordamos los subject pronouns que era I, he, she, it, you, we y they. Estos en pasado simple van a ir acompañados de un verbo to be que se va a conjugar en este tiempo verbal. Para los sujetos I, he, she e it lo vamos a acompañar del verbo to be was. Y para los sujetos you, we y they lo vamos a acompañar con el verbo to be were. Entonces, I was, yo era o yo estaba. He was, él era o él estaba. She was, ella era o ella estaba. It was, eso era, eso estaba. You were, tú eras o estabas. Usted era o estaba. Ustedes eran o estaban. We were, nosotras éramos o estábamos. Nosotras éramos o estábamos. Y finalmente tenemos el they were, que significa ellos o ellas eran y estaban. No olviden memorizar esto o aprenderlo bastante bien. Hablemos sobre los usos del pasado simple, las oraciones en pasado simple. Cuando vamos a hablar en pasado simple, nos vamos a referir a aquellos eventos que ocurrieron en un tiempo pasado y que concluyeron en ese periodo de tiempo. Este periodo de tiempo usualmente no es significativo, más sin embargo vamos a tener una serie de oraciones que me van a indicar aproximadamente el tiempo en el que fueron desarrollados. Por ejemplo, when we were kids, we play barefoot. Cuando éramos niños, jugábamos descalzos. También lo utilizamos para indicar el periodo de un tiempo en el que se desarrolló una acción pasada, lo que les estaba comentando hace unos instantes. For example, 10 years ago, she was in London. Hace 10 años ella estuvo en London. Ya sabemos que esto fue una acción que sucedió en el pasado, específicamente hace 10 años, y quedó allí. Ya, solo se indicó que sucedió en el pasado, en un tiempo determinado, y ya, borrado y tramutado. Seguidamente tenemos las grammatical rules. Las reglas gramaticales van a ser un poquito enfáticas en su estructuración. Si nos vamos a las affirmative sentences, que son oraciones afirmativas, tenemos aproximadamente 4 o 5 reglas principales que debemos tomar en cuenta para generar oraciones afirmativas en pasado simple. Lo primero de ellos es que se le añade la terminación ed a los verbos regulares. Primero, que terminen en o que terminen en una consonante, que terminen en una vocal y. ¿Esto qué quiere decir? Cuando encontremos un verbo en infinitivo y lo querramos conjugar en pasado simple, vamos a tener que estar muy pendientes de estas reglas gramaticales para poder expresarnos de la manera correcta. Su estructura para estas oraciones va a ser subject, regular verb, plus id o mi verbo to be en pasado, plus complement. For example, he enjoyed the welcome party. Él disfrutó la fiesta de bienvenida. I walked around the whole city. Él caminó alrededor de la ciudad entera. They listened to me carefully. Él me escuchó con mucha atención o con bastante cautela. Fíjense que tenemos la palabra enjoy. Enjoy, esta tiene la terminación vocal y. Como tiene la terminación vocal y, solo añadimos la partícula ed at the end, al final de este verbo. Walked. Walked es un verbo regular, no tiene ninguna regla gramatical, digámoslo así, para seguir en su final, y simplemente como es un verbo regular que no va a entrar dentro del resto de las reglas gramaticales que posteriormente voy a mencionar, pues simplemente le añadimos la partícula o la terminación ed
at the end, al final. Muy bien. La segunda de nuestras reglas es que se le añade la terminación ed a aquellos verbos regulares cuya palabra o cuya sílaba o no sé, cuya sílaba termine en consonante, vocal, consonante, excepto aquellas que terminen en W o en Y. Para ello, vamos a duplicar la última consonante que consigamos. For example, he stopped the class sería en presente. Si lo queremos decir que él detuvo la clase, nosotros detuvimos la clase, una acción pasada, stop, si lo vemos T-O-P, T-O-P, es consonante, vocal, consonante, por lo que la última P la vamos a doblar, a duplicar y le añadiremos la terminación ed. We stopped the class. El segundo ejemplo es she hugged me twice last time. Ella me abrazó con mucha fuerza la última vez. You committed to do it. Tú te comprometiste a hacerlo. Fíjense que commit es mi verbo en infinitivo o mi verbo en su forma base. Como este termina en M-I-T, M-I-T, vamos a doblar esta T o la vamos a duplicar y le añadimos la ed. La tercera de nuestras reglas gramaticales es que le vamos a añadir una simple D a los verbos regulares que terminen en E o en I, llamémoslo así en inglés. Su estructura va a ser subject, regular verb plus D or verb be plus complement. High speech changes everyone's way of thinking. Su discurso cambió la manera de pensar de todos. Esto fue una acción pasada. She believed his word. Ella creyó en su palabra. Dios mío. You arrived 3 hours ago. Tú llegaste hace 3 horas. Arrived, como termina en E, añadimos simplemente la D al final. I loved the trip to Egypt. Yo amé, me encantó ese viaje a Egipto. Seguidamente tenemos entonces los verbos regulares que terminen en consonante Y. Si lo asociamos un poco a las oraciones afirmativas en presente simple, esta se va a asemejar un poco. Tenemos que cuando el verbo termine en consonante Y, vamos a reemplazar esa Y por una I latina y en lugar de añadirle IS, como lo hacíamos en el presente, le vamos a añadir una ED, una ED al final. For example, they got married. Marry es mi verbo en infinitivo, que vamos a reemplazar esa Y por una I y le añadimos la terminación ED. They got married in August. He tried to fix it. Él trató de repararlo. Acción pasada, no pudo, no se puede. Lo roto se queda roto. She replied to her mom. Ella le respondió a su mamá. La quinta de estas reglas es que lamentablemente los verbos regulares no van a tener una regla gramatical para formarlos, por lo que hay que memorizarlos tal cual como se los enseñan y tal cual como son. Los más comunes de estos verbos irregulares son el verbo to be, el to do y el to have. El to be, como ya lo mencionamos inicialmente, va a cambiar para los sujetos I, he, she, it por was y para los pronombres personales you, we y they con were. Todas aquellas acciones pasadas que indiquen hacer, por ejemplo el to do, van a cambiar a did y el verbo to have, que es tener, va a cambiar en pasado a have. Otros ejemplos de verbos regulares pueden ser she went to the market yesterday. Mi verbo regular en este caso, en infinitivo, sería go. Muy bien. Go, goes.
dependiendo de mi pronombre personal, si es en primera persona o tercera persona del singular. Y tenemos, they built the tallest building. Él construyó el edificio más grande. Build es otro de mis verbos irregulares cuyo que nos debemos aprender sí o sí. Ahora, pasemos a los negative sentences. Las oraciones en negativas en pasado simple van a ser bastante similares a nuestras oraciones en presente simple. La única diferencia es que mis pronombres personales o mis verbos para mis pronombres personales van a ser los mismos en pasado. ¿Por qué? Porque hablábamos inicialmente o en nuestros videos anteriores que cuando utilizamos el auxiliar, bien sea do o do das en presente, did en pasado, tenemos que el auxiliar va a estar siempre acompañado de mi verbo en su forma base o mi verbo en infinitivo. For example, I did not eat rice for lunch. O I didn't eat rice for lunch. Yo no comí arroz para el almuerzo. Una acción pasada que no hice. You did not speak fluently. Tú no hablas de forma fluida. O you didn't speak fluently. La siguiente sería you was not or wasn't a dancer. Tú no eras una bailarina. ¿Ok? En este caso no estamos utilizando el auxiliar porque estamos haciendo empleo del verbo to be. ¿Cuál es mi verbo to be? Para este sujeto ya sabemos que como estamos hablando de un pronombre personal en tercera persona del singular, lo vamos a utilizar con was. Y para para you, we y they utilizamos el were, el verbo to be, were. El cuarto de los ejemplos sería they did not do their homework. Este do, si lo notan, no es lo mismo que utilizar mi auxiliar did. Este do me hace referencia al verbo en infinitivo, no tiene absolutamente nada que ver con mi auxiliar did en pasado. Recordemos que el auxiliar es simplemente una herramienta que me sirve para indicar en la oración que yo estoy negando o preguntando algo. Son auxiliares nada más. Por eso es que repito el did con el do, porque el do es una acción como tal y no funge en este caso como un auxiliar. Finalmente tenemos las question sentences. Las question sentences para todos los pronombres personales va a ser similar a las del presente simple. La única diferencia es que el auxiliar que vamos a emplear va a ser el to do in past. ¿Cuál era este? Did. Entonces, tenemos auxiliary or verb be in past, subject, infinitive verb, and complement. For example, did I eat rice for lunch? ¿Comí arroz para el almuerzo? No me acuerdo, ya sufro amnesia. Fíjense que el did lo estoy utilizando en primer lugar y en segundo lugar mi sujeto, tal como lo hacía en las estructuras de question sentences en presente simple. Otro de mis ejemplos sería, did you speak fluently? ¿Tú hablas de forma fluida? Was she a great dancer? Ella fue una buena bailarina. I don't know. Ok, lo mismo. Como estamos haciendo uso del verbo to be en pasado, lo vamos a poner en primer lugar. Muy bien, lo vamos a poner en primer lugar y en segundo lugar mi sujeto. Pero no vamos a utilizar un verbo en infinitivo porque ya mi verbo está haciendo el to be. ¿Ok? Y finalmente, did they do their homework? ¿Ellos hicieron su tarea? Sospechoso. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Si quieres repasar más conmigo, te puedo enseñar una lista bastante grande de verbos irregulares. Te puedo enseñar la pronunciación, solo debes contactarme a través de mis redes sociales y
contactaremos para coordinar alguna clase particular de forma síncrona o asíncrona que te pueda ayudar con tu nivel de inglés. Chao.